Bien, dentro de este capítulo, determinación del procedimiento, la forma ordinaria, como les había anticipado, de concluir el procedimiento administrativo es por acto administrativo. Y en las siguientes láminas me gustaría hacer unas breves reflexiones respecto de este mecanismo. Si bien advirtiéndoles pues que lo que tiene que ver con la teoría general del acto administrativo, como son cuestiones de validez, causales de nulidad, las hemos abordado ampliamente en el curso de Fundamentos del Derecho Administrativo, que es el curso previo a este curso de procedimiento. Entonces tenemos nosotros que decir lo siguiente. La voluntad administrativa, ¿no es cierto?, tiene que cumplir una forma y unas formalidades. La forma, es decir, la manera en la cual se declara esta voluntad administrativa. Y esta forma de declararse en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es por escrito, en un documento. El artículo 98 del Código Administrativo dice es la declaración unilateral de la voluntad administrativa, etcétera, etcétera, que se contiene en un medio documental físico o electrónico. Entonces, la forma de declarar la voluntad es por escrito. Pero esa voluntad debe también cumplir ciertas formalidades para la formación de la voluntad. Y las formalidades que se deben cumplir deben ser algunas antes, como por ejemplo el tema de haber sustanciado un procedimiento, es un requisito anterior, pero también durante el dictado del acto administrativo. Por ejemplo, la competencia tiene que verificarse al momento de dictarse el acto administrativo. Y formalidades después, no para la validez, pero sí para la eficacia, que propiamente también, digamos, la eficacia es para lo que dictaste el acto. Entonces, ¿cuál es la formalidad posterior a su dictado? La notificación del acto administrativo. Entonces, si tenemos esto más esto, tenemos un acto válido. Y con este antecedente, dice el 205, que el acto administrativo lo que debería hacer es expresar la aceptación o el rechazo total o parcial de la pretensión de la persona interesada. Eso es lo que debe concluir el acto administrativo. Acepto o niego la petición. En el caso que estudiamos, la solicitud de creación del hospital veterinario en Agustinlandia. Y si le niego, entonces le digo, le niego por estas razones, obviamente con motivación, que es uno de los requisitos del acto administrativo, y le voy a decir los recursos administrativos que proceden sobre esta decisión. Usted puede apelar y esta apelación la tiene que poner en esta misma dirección para pasárselo al ministro o al alcalde, o definitivamente esta resolución, como ha puesto fin a la vía administrativa, usted solo tiene la demanda judicial y tiene 90 días término para interponer ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Es lo que debería decir una resolución en su parte, valga la redundancia, resolutiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo les hablaba acá de formalidades. Estas formalidades o requisitos de validez tienen que ver con los elementos del acto administrativo. Y si bien esto lo hemos tratado ya en el curso de Fundamentos del Derecho Administrativo, brevemente les digo, y es cómo lo vamos a responder con el ejemplo que tenemos. Estos elementos están en el artículo, perdón, en el artículo 99 del Código Administrativo. Y dice así, competencia. La competencia es la capacidad del órgano, es decir, quien dictó el acto tenía competencia. En el ejemplo, quien deberá dictar el acto es me parece que es la Dirección de Salud del Ministerio de Agustinlandia. Entonces, esa es la autoridad. El objeto es qué decide el acto administrativo.
Y este objeto obviamente no puede ser contrario a la ley ni la Constitución. Entonces el objeto decide otorgar o negar el permiso o la licencia. La voluntad es la conducta que debe ajustarse a un motivo y finalidad previsto en la ley. Es decir, ¿para qué se dictó el acto administrativo? La voluntad se constituye de dos elementos. La causa son los motivos, es decir, que en la realidad de los hechos hayan acaecido los requisitos fácticos que la norma exige para el dictado del acto. Esto ya se los he dicho. Pero, por ejemplo, en este caso, el requisito fáctico, digamos, sería de que Benito tenga el título de veterinario, ¿no es cierto? De que haya hecho las inspecciones que requería, de que haya pagado las tasas, de que se le haya hecho la inspección que requería el procedimiento. Entonces, que se cumplan las condiciones fácticas para el dictado del acto. Y la voluntad debe, evidentemente, hacerse para cumplir la intención que tiene la ley. En este caso, para, pues, crear un hospital veterinario que pueda ayudar, ¿no es cierto?, o a ayudar a cumplir las competencias en manejo de fauna urbana que tendría este municipio. El procedimiento del acto es la forma prevista en la ley para el dictado del acto, es decir, cómo se lo debía dictar. Entonces, en este caso, tendríamos que revisar de que se haya cumplido, recordarán que la ordenanza hablaba de que se cumpla con una inspección, entonces que se haya cumplido con esa inspección, entre otras cosas, que haya la presentación de la solicitud, etcétera, ¿no es cierto? Y la motivación, obviamente aquí ya voy al aspecto de escritura del acto administrativo y voy a revisar las razones de por qué. ¿Por qué me aceptó o por qué me negó? Y usted dice, no, pero es que si me negó ya no me importa. Perdón, si me aceptó ya no me importa. Si me aceptó, no importa que me diga que me acepta en dos líneas con tal de que me acepte. Pero es que mucho cuidado, porque la motivación tiene dos cuestiones, una función endógena y exógena. Endógena quiere decir dirigida al destinatario del acto. Y es curioso que el destinatario del acto va a estar más, digamos, atento cuando le niegan algo. Ay, sí, güey, ¿por qué me han negado? No está motivado. Ya. Pero si te dieron, que a veces nos llegan sentencias que nos aprobaron, nos vamos a estar leyendo todo. Nos aprobaron la última parte. Cuando nos niegan es que nos ponemos a leer todo para ver dónde le caemos. Pero en cambio, entonces, la función exógena de la motivación es que como a nosotros nos han concedido, no nos interesa mucho, pero al control social sí le interesa, a la ciudadanía, sobre todo en el caso del derecho administrativo. ¿Cómo así le dieron el permiso a esta organización? ¿Cómo así le dieron esto? Ah, revisemos. Ahí nosotros somos los que vamos a poner atención, ¿no es cierto? A tenerlo en cuenta. Pero digo, esta clase está muy ampliada en el curso Fundamentos del Derecho Administrativo. También quería referirme acá muy brevemente al tema de la motivación del acto, porque se me hace que si, como digo, todos los otros elementos, como son el objeto, la competencia y todo esto, también se podrán verificar durante el procedimiento administrativo. Pero en cambio, la motivación del acto es algo que se puede verificar solamente cuando ya se dictó el acto y lo tenemos y lo leemos. Y aunque también esta clase hace parte del curso Fundamentos del Derecho Administrativo, yo solamente quiero resumir lo siguiente. Una motivación, como yo les he dicho, es explicar cómo se cumplieron en el acto administrativo los motivos para su dictado, en sentido favorable o en sentido negativo. Y la Constitución dice que no hay motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en los que se funda
y no se explica la pertinencia a su aplicación a los antecedentes de hecho. Es decir, necesito premisa mayor, norma jurídica o principio, premisa menor, hechos aplicables al caso y será también hechos probados, y conclusión del silogismo, la pertinencia de cómo el derecho se aplica a estos hechos. Ahora bien, en esta sentencia que, digamos, se ha vuelto muy estudiada por todos, que habla sobre la garantía de la motivación, existen tres categorías. La inexistencia, que es cuando no hay, digamos, motivación, digamos, fáctica o jurídica, o fáctica ni jurídica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les cuento un caso. A mí en una sentencia, un tribunal me decía, me negó el pago de remuneraciones a un servidor público, diciéndome, como no es de carrera, se le niega las remuneraciones. Pero nunca citó una norma jurídica, ni un principio, nada. Es algo que salió del pensar de ese juez. Y si existiera una norma jurídica, debió habérmela dicho. Entonces ahí hay, digamos, una existencia de motivación porque no tiene un fundamento jurídico. O también cuando, por ejemplo, solo le citan los artículos de conformidad con el artículo 40 de la Contraloría, el 25, se le niega. Y no hay el silogismo que expliqué. No hay la pertinencia de los hechos. La insuficiencia, ¿no es cierto?, en realidad también puede presentarse cuando, digamos, hay de cierta manera determinados estas cuestiones fácticas y jurídicas, pero, digamos, no alcanza, no se llega a cumplir con el estándar mínimo que se requiere de comprensibilidad de la lectura del acto administrativo. Entonces ahí podría haber un tema de insuficiencia, como por ejemplo cuando no se ha valorado las pruebas, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, sí recomiendo revisar esta sentencia respecto de estos vicios. Pero hay un vicio que a mí es el que un poco más me gusta, es el de la apariencia, porque la apariencia quiere decir que en principio sí te dan una fundamentación fáctica y una fundamentación jurídica. En principio el silogismo se cumple, pero tiene ciertas patologías. Y aquí en la apariencia, son cuatro, pero vamos si me acuerdo de los cuatro. Si no, como digo, esta cuestión está más explicada en el curso de fundamentos, pero por ejemplo, aquí hay la inatinencia de la motivación, que es cuando se equivoca el punto del derecho, es decir, el servidor público te resuelve otra cosa distinta a la que le pediste, o al punto de debate. Hay la incongruencia frente a las partes, cuando no se resuelve un asunto relevante que fue planteado por las partes y que de haberlo resuelto la decisión fuera distinta. O incongruencia frente al derecho, cuando no se aborda un punto que la ley o la jurisprudencia exige abordar para la conclusión, como por ejemplo que te sancionen con una multa administrativa pecuniaria sin hacer un análisis de reincidencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá la inatinencia, la incongruencia, y me van a disculpar, pero las otras dos se me escapan en este momento, pero están explicados en el curso de fundamentos. Como digo, creo que una lectura de la sentencia pues les va a poder guiar un poco más, pero quería exponerlo estas bases para que ustedes lo digan. A ver, si me dicen alguien aquí en el público cuáles me faltan. Incoherencia, correcto, muy bien. Ok, incoherencia, gracias. Incoherencia, ¿no es cierto? Que es cuando las premisas lógicas de la sentencia o de la resolución se contradicen, ¿no es cierto? Y no se puede dar a entender porque se contradicen las premisas o la conclusión no se desprende, ¿no es cierto? Bien, entonces con eso, queridos amigos, tenemos el tema de la motivación del acto administrativo.